Hola amigos laurentinos, comunidad laurentina. Les damos la bienvenida a una entrevista más con mi querido maestro Lorenzo Peña. Estamos abordando varios aspectos de su pensamiento filosófico. En dos episodios anteriores hemos estado revisando temáticas centrales que aparecen en el texto de Fundamentos de Ontología Dialéctica, que fue publicado en 1987. Dedicamos dos episodios a ese libro. Hoy vamos a continuar un tercer episodio sobre la disciplina de la ontología, y a propósito de la publicación de este libro, el ente y su ser, publicado en la Universidad de León en 1985, vamos a continuar con esta temática acerca del ser, la existencia, con temas complementarios, y así, de esa manera, con este tercer episodio, cerrar lo que es la ontología. Soy perfectamente consciente de que quedan muchos temas importantísimos, muy interesantes de lado, que lastimosamente los tenemos que dejar por motivos principalmente de tiempo, y por otra parte es cuestión un tanto compleja, o cuestiones complejas, y el espíritu de estas entrevistas es más bien de divulgación, de alcanzar al gran público, y no solamente a estudiantes o profesores de filosofía, filósofos, sino a quien quiera que tenga interés en ahondar un poco más esta temática. Les invito a que visiten el sitio de Lorenzo Peña o varios de las páginas que maneja, principalmente lorenzopena.es, donde están desplegadas muchísimas de sus obras y están a disposición de quien quiera consultarlas. Les invito a que visiten ese sitio y exploren los recursos que se pueden bajar. Muy bien, entonces vamos a empezar con la cuestión de las propiedades o cualidades, tal vez podríamos llamarlas. Por ejemplo, puedo decir la puerta está cerrada. En ese hecho aparece una propiedad de estar cerrada. Si digo el foco está prendido, en ese hecho también aparece la propiedad de estar prendido. Entonces, tú haces una reducción de las propiedades a conjuntos o clases. Y podríamos, por ejemplo, decir que la propiedad de ser perro es el conjunto de los perros, ¿sí? Obviamente, tú siempre llegas a una conclusión en diálogo con propuestas alternativas que tratan de dar solución a un problema planteado. ¿Tú podrías, por favor, contarnos cómo es que llegas tú a esta posición personal tuya de comprender las propiedades como conjuntos? Bueno, la reducción de propiedades a conjuntos no la he inventado yo. En el folleto que escribí y publiqué poligrafiado para los alumnos en Quito en el año 1980, al comenzar mi segunda estancia en Quito, en la Universidad Católica, hay clases, estudio sobre Abelardo y el realismo colectivista. Bueno, pues en ese folleto yo recuerdo el comienzo de la polémica sobre los universales en la filosofía latina medieval. En la época de Abelardo, finales del siglo XI, comienzos del siglo XII. Ese folleto lo he reeditado, está disponible en el Internet con otro título: Los conjuntos existen, la polémica de los universales 900 años después. Bueno, y examino la polémica de Abelardo contra todas las teorías realistas de los universales de su época, que son varias, y una de ellas es la de Gualterio de Mortagne, hoy personaje absolutamente olvidado y del cual no sabemos casi nada, que sostiene que el universal existe y es una colectio. Una colección es lo que podemos llamar también un conjunto, una clase, o yo lo llamaría hoy un cúmulo. La humanidad es el conjunto de los humanos. La caninidad o propiedad de ser perro es el conjunto de los perros. Bueno, y esa tesis viene refutada por Abelardo, como todas las demás variantes del realismo de su época,
porque él defiende el nominalismo. No existe nada que sea la caninidad ni la humanidad, existen hombres y existen perros. En, en otras perspectivas se han reconocido, por ejemplo, por Bertrand Russell, por el propio Frege, se han reconocido propiedades, pero desde que Russell elaboró la filosofía del atomismo lógico, a la cual ya me he referido en entrevistas previas, en episodios anteriores, las propiedades juegan un papel esencial y se ha planteado si son lo mismo o no son lo mismo que los conjuntos. Y hay un argumento muy simple, puramente lingüístico, yo diría que puramente estilístico, y es que se dice a un conjunto se pertenece o de un conjunto se es miembro, mientras que la propiedad se tiene. Entonces, esa diferencia verbal entre lo que se tiene o se ejemplifica, cualquier hombre ejemplifica la humanidad u hominidad, como la queramos llamar, pero es miembro de la humanidad en el sentido colectivo del conjunto de todos los seres humanos. Bueno, ese argumento estilístico vale muy poco, yo diría que nada, porque hay palabras o locuciones que por su sentido semánticamente son idénticas, pero que estilísticamente y por tanto desde el punto de vista de la pragmática del lenguaje, del uso comunicativo del lenguaje, en un contexto, sea por la variedad del contexto de locución o simplemente por los términos involucrados, se impone combinarlos de un modo o de otro sin que ello afecte al contenido semántico. El argumento más fuerte contra la reducción de, de las propiedades a cualidad, no solo cualidades, porque en propiedades es más amplio, están también las cantidades, son los accidentes de Aristóteles, incluyendo las relaciones. No vamos a hablar aquí, no está previsto, de cómo las relaciones se pueden reducir a propiedades. Bueno, dos objetos pueden pueden pertenecer exactamente a los mismos conjuntos y tener propiedades diferentes. Por ejemplo, se ha utilizado mucho la diferencia entre ser un ser vivo con pulmones y ser un ser vivo con corazón. Bueno, yo no tengo un conocimiento suficiente para saber si todos los animales que tienen corazón tienen pulmones y viceversa. Bueno, pulmones exactamente no, digamos aparato respiratorio, porque los peces no tienen pulmones, pero mm, no, creo que el ejemplo usual es riñones y corazón. Entonces no es lo mismo tener riñones que tener corazón. Sin embargo, resulta que todos los seres que tienen corazón tienen riñones y viceversa. Entonces eso se considera un argumento suficiente para distinguir propiedades de conjuntos. Y como tantas cuestiones de la metafísica analítica, le debemos a Quine haber abierto el camino de esa discusión. Y Quine es muy consciente de la diferencia esencial que hay entre las propiedades, según se suelen entender, y los conjuntos. Lo que pasa es que él no, no reduce las propiedades a conjuntos, sino que dice yo me quedo con los conjuntos. ¿Por qué se queda con los conjuntos y descarta las propiedades? Sencillamente porque de los conjuntos tenemos criterios de identidad muy precisos. Dos conjuntos son idénticos si abarcan exactamente a los mismos entes.
mientras que de las propiedades no tenemos ningún criterio de identidad. Somos las nubes en el cielo. Podemos decir que hay una nube o podemos decir que hay dos, cierto modo, es dos que se superponen en parte. Bueno, no hay ningún criterio preciso, ni claro, ni útil de dónde empieza y termina una nube o dónde empieza y termina una propiedad. Claro, el problema está en que muchos científicos, por ejemplo, en medicina, han dicho que ellos necesitan las propiedades, porque aun suponiendo que los seres con riñones y los seres con corazón sean los mismos, hoy hay trasplante de corazón, trasplante de riñón, hay corazón artificial, se puede vivir naturalmente en la clínica sin corazón, conectado a un aparato externo que haga las funciones se encargue de organizar la circulación sanguínea, de manera que tener corazón y riñones para la biomedicina son claramente diversas. Lo que yo hago es introducir los mundos posibles, la noción de modalidad, noción que Quine rechaza. Quine es muy reduccionista, es mucho más reduccionista que yo, por supuesto. Yo soy discípulo suyo, he aprendido muchísimo de él. Mi, mi filosofía ha heredado un cierto espíritu quiniano o quiniano, pero, pero evidentemente no soy, mi pensamiento no es el de Quine. Tiene también muchas otras fuentes y muchos otros componentes. El suyo es excesivamente eliminacionista y al final ese eliminacionismo le hace malas jugadas y lo lleva a enzarzarse en problemas sin solución, como la célebre relatividad ontológica y otras tesis problemáticas, sobre todo de su etapa más tardía. Bueno, pues lo que yo hago es decir, introduzco dos variantes a los conjuntos, dos, dos matizaciones. Primero, los grados. Dos conjuntos son idénticos si para cualquier ente, para cualquier objeto, viene abarcado por el uno en la misma medida en que viene abarcado por el otro, abarcado o desabarcado. Es decir, si es miembro del uno en un grado, es miembro del otro en ese grado. Y segundo, yo tengo en cuenta los mundos posibles. Es decir, que dos conjuntos son idénticos si en la misma medida abarcan a los mismos individuos en todos los mundos posibles. Entonces, evidentemente, aunque en nuestro mundo todos los seres vivos con corazón tengan un riñón, hay sin duda mundos posibles donde esto no es así. Y esa diferencia de, de la, del abarcamiento diferenciado en mundos posibles, e incluso de la diferencia de grado. Por ejemplo, imaginemos una sociedad anónima con fines de lucro y una asociación, una ONG. E imaginemos que solo todos los miembros de la ONG son socios de esa sociedad anónima y viceversa. Bueno, alguien puede decir, en el fondo son lo mismo, ¿verdad? Quizá la ONG es un disfraz, una fachada de la sociedad mercantil para ciertos fines, pero yo podría admitir que son diferentes si el grado en el cual los miembros pertenecen es diferente. Y alguien puede decir, pero bueno, eso de los grados es arbitrario. ¿Cómo sabe usted que pertenece en mayor o menor grado? Hombre, pues tenemos criterios, por ejemplo, el grado de compromiso
el presidente de la sociedad anónima tiene quizá un grado de compromiso y, y por tanto de pertenencia a la sociedad anónima, y seguramente no es él el presidente de la respectiva ONG, que es otro. Podemos decir, se han repartido los papeles, muy bien, se han repartido, pero los grados de pertenencia son diferentes. Yo ahora pertenezco, he ido eliminando, pero en un momento dado de mi carrera académica pertenecí a un montón de asociaciones y organizaciones políticas, un partido político, un sindicato, eh, cuatro, cinco, seis eh, sociedades académicas, eh, alguna sociedad caritativa sin ánimo de lucro. Bueno, yo pertenecía a todo eso, pero no me sentía igualmente miembro. En algunos de los casos, la pertenencia era haber puesto mi nombre y nada más. De hecho, yo no asistía a las reuniones, pagaba la cuota y había dado el nombre y nada más. Ahí empezaba y terminaba todo. Entonces, yo creo que con esas dos matizaciones, los grados y los mundos posibles, podemos tener una idea de la propiedad como conjunto. Y eso, alguien puede decir, bueno, pero eso no me basta. Yo quiero además propiedades. Lo que pasa es que, y ahí Juan lleva razón, el que diga yo quiero propiedades nos debe decir qué son, cuáles son sus criterios de diferenciación, identidad y qué papel juegan. O sea que yo no soy exactamente muy partidario de la navaja de Occam, que yo prefiero llamar el machete de Occam. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. No han de multiplicarse los entes sin necesidad. Yo pienso que hay teorías más elegantes que, que son ontológicamente más ricas. Entonces, necesidad, lo que se dice necesidad, no hay de postular otro tipo de entes, pero sí ganamos elegancia o claridad o armonía, congruencia teorética, algo. Pero si no ganamos nada, es puramente gratuito o simplemente efecto de un hábito, de una costumbre, bueno, pues de un modo de hablar, pues entonces yo creo que es preferible no multiplicar. Y como creo que es preferible no multiplicar, yo me quedo con las propiedades reducidas a conjuntos, pero conjuntos con la doble matización que he dicho. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a otra subtemática, la cuestión de el ente singular. Quisiera que para entrar a esta segunda pregunta, nos aclares un poco más qué entiendes por ente singular. Por ejemplo, si tuviera un pizarrón blanco, digo, el pizarrón es blanco, esa blancura es de ese pizarrón concreto, en particular. Supongo que eso será un ejemplo de ente particular. Y tú en el ente y su ser reduces el ente singular también a un conjunto, al conjunto de sus partes. Esta reducción me parece que funciona muy bien con respecto a los cuerpos. Si nosotros somos, por ejemplo, un conjunto de sistemas, de tejidos, de células, de átomos, igual el libro es un conjunto de hojas, un marcador, un esfero, un borrador, lo mismo, pero en el caso de la blancura del pizarrón, a primera vista parece que ese ente singular no tiene partes, entonces tal vez la pregunta de rigor sería si es que esa reducción de un ente singular al conjunto de sus partes, tal vez no la tomas tú como un principio general, sino solamente limitado a los cuerpos. ¿Es correcta esta interpretación que estoy haciendo o tú lo formularías de otro modo? Bueno, lo que pasa es que la, ¿qué es la blancura del? Yo en la obra llamo entes singulares a los que yo siempre estoy en diálogo con los nominalistas, porque, entre otras cosas, porque son la inmensa mayoría. La mayoría de la gente es nominalista, creen que la blancura es una abstracción, hay cosas blancas.
Si nos ponemos a discutir con ellos, podemos, a lo mejor, con suerte, convencerlos de que de no existir algo que es la blancura, no se explica ni se entiende que sean blancas diversas cosas y que tengan algo en común. Bien, pero de manera espontánea la gente es nominalista. Y la mayoría de los filósofos, la gran mayoría, son nominalistas. Bueno, y el nominalismo también suele ser un individualismo y suele aceptar que lo único que existen son individuos, individuals. Existe esa obra del filósofo del lenguaje inglés Strawson, una de las, bueno, hoy un poco, digamos, obsoleta, pero de las buenas obras de la primera ontología analítica de los años 30, 40, individuals, los individuos, que creo que está traducida a nuestro idioma. Y en esa obra, Strawson se plantea el problema de, mm, mm, dentro de lo que él llama una metafísica descriptiva, que trata de desentrañar la ontología implícita en nuestro modo de hablar. Bueno, pues piensa que lo esencial es el reconocimiento de los individuos. Se plantea también la posibilidad de individuos que no sean corpóreos. Por ejemplo, un mundo de sonidos. Un sonido, una nota musical, por ejemplo, sería un individuo, pero no corporal. Bueno, como yo estoy en diálogo con los nominalistas, llamo ente singular a lo que normalmente se llama individuo o entes singulares. Y la mayoría de los nominalistas no admiten ni siquiera la blancura del pizarrón. Admiten que existe el pizarrón y que es blanco, pero no que exista un algo adicional que es la blancura del pizarrón. De manera que cuando yo en el ente su ser eh, mm, sostengo, postulo que un ente singular es el conjunto de sus partes, me estoy refiriendo a cuerpos, me estoy refiriendo a individuos, e individuos principalmente del mundo material. Podría hablar de otros individuos de un mundo espiritual, ángeles, sonidos u otros que nos resulta difícil o imposible imaginar. Un ángel sería el conjunto de sus partes, por ejemplo. Entonces, este interrogante yo no lo planteo en el libro y por tanto lo que yo diga ahora es una reflexión que hago hoy, pero que no está expresada en el libro porque en él no se planteó ese problema. Yo diría que esos individuos no corpóreos o bien tienen partes, por ejemplo, quizá un ángel no es simplicísimo, sino que es un espíritu. No, no solo ángeles, porque alguien dirá, bueno, ángeles, ¿qué me viene usted a mí con ángeles? Eso son cosas religiosas del pasado. Bueno, hasta los años 20 del siglo pasado o 30, el espiritismo estaba muy de moda y la creencia en los espíritus, en los fantasmas, bueno, y todavía yo recuerdo en mi niñez que había quienes se reunían, no sé si eso ha continuado, con un medium para comunicarse con los espíritus. De manera que Conan Doyle, por ejemplo, el autor de Sherlock Holmes, eh, era un ferviente creyente en los espíritus. Bueno, pues los espíritus tienen partes, quizá tienen partes, pero partes incorpóreas. Como conocemos mal los espíritus, yo desde luego tengo un desconocimiento total de ellos, pues solo puedo emitir una conjetura. Segunda hipótesis, que no tengan partes, pero como mínimo cada uno de esos individuos es parte de sí mismo. Es decir, hay una relación de todo aparte que es reflexiva.
Es como si nos imagináramos, pues claro, decimos que somos cuerpos. Bueno, alguien puede, los ilemorfistas dirán que no, que somos un compuesto de cuerpo y el alma no tiene partes, o sí las tiene, porque para Platón el alma tiene partes, parte concupiscente, parte eh, pensante. Bueno, yo no me acuerdo ahora cuál es la tripartición que hace Platón de las partes del alma, pero suponiendo que el alma sea simple, sin partes, como mínimo ella es parte de sí misma. Y entonces ahí tendríamos los individuos exactamente en el sentido de Quine. Para Quine, un individuo es un conjunto de un solo miembro que es él mismo. Él no considera el individuo conjunto de sus partes, sino conjunto de sí mismo. Bueno, pues eso efectivamente a los entes simples, a los individuos simples, un sonido, por ejemplo, tiene partes. Una nota musical, el do, el mi, tienen partes. Bueno, podemos decir que ninguna nota musical existe fuera del tiempo. Puede existir fuera del espacio, pero no del tiempo. Tiene que tener una duración. En un instante de duración cero no hay, no hay lugar para que ningún instrumento emita ninguna nota. Entonces, ese, la nota se emite en un lapso. Ese lapso tiene partes, una mitad precedente y una mitad subsiguiente. Por tanto, la nota parece que tiene también partes, en ese caso partes temporales, como según algunos autores nosotros tendríamos partes temporales. Es la famosa teoría de la endurance o enduración, y es que Quine, entre ellos David Lewis, piensan que tenemos partes temporales. Bueno, yo eso lo dejo de lado porque es una teoría que me parece innecesaria y problemática, pero, pero entes como las notas tendrían partes. Ahora, tú me planteas otro problema y es el de algo que para mí es un hecho. Por ejemplo, dices la blancura del pizarrón. Para un aristotélico, efectivamente, existen no solo las sustancias individuales, sino los accidentes, entre ellos la cualidad. Accidentes también individuales, no la blancura en general, que para Aristóteles no existe, para Platón sí, pero para Aristóteles no, sino la blancura del pizarrón, o la blancura de la hoja de papel, o la blancura de la bandera blanca que se iza como, como signo de rendimiento, de rendición, en al, cuando una ciudad se rinde a una fuerza armada que la está sitiando, enarbola la bandera blanca, que quiere decir rendición. Bueno, existe la blancura de cada uno de esas cosas. Para mí, la blancura del pizarrón es el hecho de que el pizarrón es blanco. Ahora, ¿qué miembros tiene ese hecho? Hay dos tipos de hechos. Hay hechos, normalmente un hecho se expresa por un sujeto y una locución verbal transitiva o intransitiva. Cuando es transitiva, por ejemplo, ama, el verbo amar, hay un hecho, el hecho de que Romeo ama. Romeo está enamorado. Es un, es un hecho, pero es también un conjunto. El conjunto de aquellos entes de los cuales está enamorado Romeo, que hasta donde sabemos es solo uno, o sea, Julieta. El hecho de que Romeo ama es un conjunto cuyo único miembro es Julieta. Quizá anteriormente tuvo otros amores y después ya no. Pero, ¿qué pasa cuando el verbo es intransitivo o la locución verbal es intransitiva? Por ejemplo, es blanca. Bueno, pues podemos entender que
ese hecho tiene partes que serían las partes blancas del pizarrón. La blancura del pizarrón es un hecho cuyas partes, es un conjunto cuyas partes son las partes blancas de ese pizarrón. Esta respuesta no me puede ser atractiva en ese caso, pero no en otros. Por ejemplo, Juana de Arco es valiente, la valentía de Juana de Arco. Pero Juana de Arco tiene partes, hasta murió quemada en la hoguera. Antes de ser quemada en la hoguera, tenía partes, manos, pies, cabeza, cuello, corazón, y salvo metafóricamente, no es verdad que su corazón fuera valiente. Decimos que tiene un corazón de león, ¿verdad? Bueno, eso es una metáfora. El corazón no es valiente, ni el cuello, ni los codos de Juana de Arco eran valientes, ni los dedos pulgares de sus pies eran valientes. Por tanto, ahí de nuevo estaríamos quizá en un ente simple, sin partes, y entonces de nuevo sería un conjunto cuyo único miembro sería el propio hecho. La valentía de Juana de Arco, el hecho de que Juana de Arco sea valiente, es un conjunto cuyo único miembro es la propia valentía de Juana de Arco. Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo, por tu aclaración. Vamos a una tercera pregunta que tiene que ver con la existencia. En el episodio pasado, o mejor dicho, hace dos, cuando estábamos viendo una temática central de fundamentos de ontología dialéctica, conversamos acerca de la existencia de un ente. Y tú nos contaste tu posición, el que consiste en reducir la existencia de un ente a ese mismo ente. En el ente y su ser, tú tienes una concepción general de lo que es la existencia y la caracterizas como la relación de abarcamiento, la cual a su vez es la relación conversa de la relación de pertenencia de un miembro a un conjunto. Bueno, quizás dicho así brevemente, nuestros amigos oyentes tal vez no comprendan mucho de qué se trata, pero aquí está presente una concepción general de lo que es la existencia. Entonces, por favor, te pediría que tú nos explicaras esta concepción que aparentemente yo no la he encontrado en fundamentos de ontología dialéctica y está por primera vez presentada en El ente y su ser. Sí, identificar la existencia, yo identificaba la existencia de un ente con ese mismo ente, ¿verdad? Y en general me doy un paso ulterior, me planteo que es existir y mm, que si la existencia de un ente es ese mismo ente y la existencia de un ente evidentemente es su ser abarcado por, por el ser, el existir de, mm, qué sé yo, de Ciudad de México es que Ciudad de México sea abarcada por el existir, bueno, eh, en que el existir de Ciudad de México es la propia ciudad. Y, pero qué es ese existir? ¿En qué consiste el existir? Y si la Ciudad de México es un conjunto, un abarcamiento de las partes de Ciudad de México estamos de acuerdo que es un cuerpo, un ente corpóreo, aunque sea de con fines muy borrosos, muy indeterminados, pero es un ente corpóreo. Bueno, pues eh, la Ciudad de México es el conjunto de sus partes. Y la existencia de la Ciudad de México es México. Luego, la existencia de la Ciudad de México es el abarcar México a sus partes. En general, la existencia de cualquiera de nosotros, la existencia mía de mi humilde persona, es el abarcar yo a mis partes. Por tanto, el existir yo
soy yo. Y yo soy además el conjunto de mis partes. O dicho de otro modo, el conjunto de las partes es el abarcar a esas partes. Luego, el, el existir yo es el abarcar yo a esas partes. Quiere decir que cada ente es abarcado por la existencia exactamente en la misma medida en que abarca a sus miembros. De acuerdo. Ajá. Identificamos el individuo, el venir ese individuo abarcado por la existencia y el abarcar ese individuo a sus miembros, sean uno, como en el caso de los entes simples, sean muchos o varios. Y mm, entiendo que esa definición de el existir es absolutamente original mía. No, no conozco a nadie más que haya, que haya dicho eso. Por ejemplo, mi maestro Leibniz considera que la existencia es el complemento de la esencia. Toda esencia tiene un conatus ad existendum, una tendencia a su perfección, y esa perfección sería la existencia, pero no nos define qué es la existencia. Bueno, da una cierta definición y es la propiedad de ser composible con en el orden de cosas máximo composible. Unas esencias existirían, las que pueden darse en este mundo, el mejor de los posibles, porque son composibles con aquel orden de cosas que, que cuaja, que plasma la mayor cantidad conjunta de esencia. Bueno, digamos que de algún modo ofrece una cierta definición que en general los filósofos han considerado insuficiente. Kant nos dice que es la simple posición. Y claro que es verdad que la existencia de un ente es la mera posición de ese ente, pero eso por sí solo no es suficientemente esclarecedor, porque la posición de ese ente, ¿en qué consiste? No la posición nuestra. Yo no puedo poner a Ciudad de México, sino el hecho de que Ciudad de México esté puesta en el mundo, puesta en la realidad. Pero esa identificación de existir con estar puesto en la realidad eh, es no pasa tan, no va mucho más allá de la metáfora. Es decir, queremos decir, no le añade nada añadido, salvo que añade justamente a Ciudad de México. ¿Y qué es Ciudad de México? Pues ya lo hemos dicho, es el conjunto de sus miembros, por tanto, el abarcar sus miembros. Por tanto, existir es abarcar. Ya, gracias, querido Lorenzo. Al momento de formular tu respuesta, yo esperaba, o mejor dicho, antes de que tú respondas, estaba pensando en Platón, en que posiblemente él pensaba que cada ente singular, material, sensible de nuestro mundo, participa de las formas y viceversa, la forma le da existencia, causa la existencia de aquellos entes que participan de esa forma. Entonces, creía yo que la idea tuya era platónica, en el sentido de que el existir de un ente simplemente consiste en que las formas de las que participa le dan existencia a ese ente, pero tú ya has aclarado que no va por ahí tu respuesta. No sé si tal vez quisieras comentar o puntualizar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, sobre Platón, yo no creo que las formas para Platón den existencia a los entes del mundo sublunar, de nuestro mundo imperfecto, porque las formas son indiferentes a lo que pase aquí abajo. Las formas mm, existen en su propio horizonte, en su propio cielo, eh, más allá de, de este mundo corpóreo, y lo que da existencia a los entes singulares es el demiurgo, en el timeo, es decir, son los procesos causales. Desde luego participamos de las formas, pero las formas no se ocupan
de nosotros. Por lo menos esa es mi lectura de Platón. Pero no fue ahí, no hubo influencia platónica en mi teoría. Perfecto. Gracias, querido Lorenzo, por la aclaración. Vayamos a una cuarta pregunta que tiene que ver con la temática central, una y otra vez enunciada en el texto, y tiene que ver con lo que tú llamas la relación entre el ser así y el ser a secas. Por ejemplo, si es que yo digo que el pizarrón es blanco, si nos permiten para continuar con el mismo ejemplo, tenemos que hay un ser blanco que tiene el pizarrón, pero por otra parte, para que si nosotros hiciéramos el análisis lógico de ese hecho, tendríamos que suponer que existe el pizarrón como condición previa para que el pizarrón sea blanco. Entonces, tenemos ahí dos tipos de seres, el ser blanco y el ser en el sentido existencial, y es lo que, bueno, también en lógica hay una regla que se llama de generalización existencial. Para que un objeto tenga una propiedad, necesariamente debemos presuponer que ese objeto existe. Caso contrario, no se vería cómo es posible que un objeto posea una propiedad, si es que ese objeto no existe como tal. Entonces, tú en la primera parte del texto del Ente y su Ser examinas 15 autores prominentes en la historia de la filosofía y vas criticando uno a uno su respuesta. Y en la segunda parte tú desarrollas varios aspectos de esta gran problemática. Quisiera, por favor, que tú nos resumas cuál es o cuáles son las conclusiones a las que llegas con respecto a este problema central de la relación que también se la conoce entre equidad y existencia. Ten la bondad de comentar sobre el asunto. Bueno, pues justamente en realidad es el tema central, originario del libro. Luego el libro de Lenti Suser desarrolla muchos otros aspectos, del hilo sale el ovillo, y entonces, tirando del hilo sobre esta cuestión central de la metafísica de todos los tiempos, pues van saliendo tantos otros problemas de la posibilidad, la contingencia, la necesidad, la verdad, el ser, el no ser, bueno. Pero la, digamos que a lo largo de la historia de la filosofía ha habido en este ámbito en que me interrogas dos posturas. La postura de el esencialismo y la postura que podríamos llamar existencialismo, no en el sentido en absoluto de el existencialismo como la corriente filosófica del siglo XX. El esencialismo considera que hay verdades sobre algo, aunque tales algo no existan, tengan un tipo de entidad u objetividad sucedáneo, subsistan pero no existan, o cualquier otro neologismo que se han inventado, o incluso aunque carezcan de todo tipo de objetividad, de sustantividad, mm, mm, de entidad, puede ser verdad, por ejemplo, que el círculo cuadrado es un cuadrado redondo, aunque ni hay ni es posible que haya círculos cuadrados, ni y el círculo cuadrado carece no solo de existencia y de posibilidad, sino de todo tipo de entidad. Bueno, pues yo en la primera parte del libro examino dos variantes de ese esencialismo, que yo llamo, dos variantes que llamo esencialismo alético y esencialismo óntico, y mi, entre los autores del mismo tiempo en que yo estaba escribiendo mi libro, está un filósofo del siglo XX, al cual creo que ya nos hemos referido en en una entrevista precedente, que es el australiano Richard Rowley, o Silvan, con su teoría inspirada en la teoría de los objetos de Meinong, nanism, eh, no sé cómo traducir al español, ningunismo, que es justamente consiste en eso, en que puede haber verdades acerca de no entes.
no entes que no tengan ni existencia ni ningún sucedáneo de la existencia. Y por entonces, yo creo que acababa de sacar su libro, un libro de 1000 y pico páginas, Exploring Maynon's Jungle, Explorando la jungla de Maynon, un libro magnífico, evidentemente cuya lectura se atragantará, lamentablemente poquísimo conocido, la muerte prematura por por un infarto del autor y las circunstancias de su vida académica, también lo heterodoxo, porque él es otro de los padres de la lógica paraconsistente, de la rama australiana de la lógica paraconsistente, la lógica, lo que él llamó el relevantismo profundo, a quien yo personalmente conocí años después en Australia, pero entonces solo por correspondencia, y su libro ciertamente yo considero que, por poco conocido que sea, es una de las grandes obras filosóficas del siglo XX. Desde luego, entre las 5 o 6 primeras obras del siglo XX, yo colocaría ese libro. Entonces, por muy, digamos que por mucha simpatía que yo tuviera hacia Richard Silvan, y posteriormente, porque entonces era solo relación por correspondencia, luego hubo amistad entre los dos, pero, pero filosóficamente estábamos en las antípodas, salvo en afirmar la posibilidad de verdades contradictorias. En casi todo lo demás nuestras ideas filosóficas eran opuestas. Y uno de los puntos de la oposición es justamente ese, que yo afirmo y sostengo. En ese sentido me sumo a la inmensa mayoría de la gente común y corriente y de los filósofos, que si no se tiene existencia en algún grado, en algún mundo posible, eso sí, yo añado y preciso, existencia no forzosamente en este mundo, pero sí en este mundo que yo llamo en mi obra el mundo de la experiencia cotidiana. Este mundo que nos rodea, que conocemos empíricamente. Pero si no se tiene existencia en algún mundo posible, no se puede tener ninguna propiedad, porque atribuir propiedad, se tiene una propiedad cuando esa propiedad le es atribuible, pero le es atribuible ¿a qué? Si no hay tal qué. Entonces, decir que el círculo cuadrado, es que es un ejemplo del padre Rubianes, que siempre me acuerdo tanto de las lecciones del padre Rubianes que me suenan en los oídos. Él era suareciano, y Suárez, con quien yo discuto en la primera parte de la obra, es un esencialista alético, es decir, que cree que hay verdades sin existencia y sin ningún sucedáneo de la existencia que Dios conoce y que son independientes del entendimiento y de la voluntad divina. Bueno, en realidad la idea viene de Duns Scoto. Suárez, como conocen los quienes hayan estudiado historia de la filosofía, se funda bastante para muchas cosas en Santo Tomás, pero también para muchas otras es más bien tiende a Duns Scoto. Bueno, pues Suárez decía que puede haber afirmaciones verdaderas sobre no existentes y ponía ese ejemplo. El círculo cuadrado es un cuadrado redondo. No, yo no creo que el círculo cuadrado sea un cuadrado redondo. El círculo cuadrado no es nada. Eso es un abracadabra lingüístico, eh, que decir que como Tintelton es Tonteltín. Bueno, pues se pueden decir cosas así que pueden sonar en las canciones, pero no se ha hecho ninguna afirmación. No se puede creer o descreer que el círculo cuadrado sea un cuadrado redondo. No, no hay nada que creer o descreer. Gracias, querido Lorenzo. Eh,
me permito anunciar que estaremos dedicando una entrevista exclusiva a lo que es la filosofía del lenguaje, a la que tú abrazas, y uno de los problemas centralísimos en esa subdisciplina será la cuestión de las descripciones definidas. Entonces, reservemos ese grandísimo problema muy interesante para otra ocasión. Solamente quisiera acotar que tal vez, si no estoy mal, la etiqueta que tú utilizaste en el Entizuser para clasificar la posición de Richard Silvan o Richard Rutley es la del udenismo. ¿Sí? Así. Es Ok, verdad, me había olvidado, sí. ok. Ya, pero eudenismo, para quien no conozca el griego, tampoco, quien haya leído la Odisea, recordará ese, em, ese monstruo, que encuentra Ulises en la caverna, Polifemo, y lo ciega y dice Odiseo, Ulises, que es muy astuto, se llama Utis, o sea, nadie. Y, pero Utis o Udeis, Uden en neutro, mm, bueno, eso está muy bien para quien conozca algo de griego, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser un cultismo, ¿no? Ya. De acuerdo, Lorenzo. Avancemos ya hacia un último par de preguntas que están estrechísimamente relacionadas. Quisiera, por favor, que nos concentremos en primer lugar en un principio que tú lo llamas principio o la tesis del correlato, la cual consiste en afirmar que para que un objeto, perdón, que el pensar en cualquier objeto supone la existencia de ese objeto pensado. Eso en general, por supuesto, hay muchas aristas, el tema es un poco más complejo, pero la idea central es la de que nadie puede pensar algo si es que ese algo no existe en absoluto. Podríamos nosotros rastrear el origen de esta tesis en la antigüedad, pero el objetivo de la presente entrevista no es tener un enfoque histórico, sino más bien el concentrarnos en lo que tú piensas, sea en el ente sucero o actualmente. Eh, un ejemplo más de este principio de la tesis del correlato sería la de que si es que yo pienso en una tortuga voladora, o cualquier persona, ¿no? Que sea normal, entonces por esta tesis nosotros sacaríamos la consecuencia de que esa tortuga voladora existe. El caso contrario, si es que no existiera en absoluto, entonces sería del todo punto imposible que yo o cualquier persona piense en esa tortuga o incluso pudiéramos hablar o incluso hasta imaginarnos en esa tortuga. Entonces, quisiera por favor que tú el, nos comentes, nos aclares cómo concibes tú esta tesis del correlato y si es que la mantienes actualmente en toda su generalidad. Bueno, la relación de creencia se puede entender de dos modos, que con terminología un tanto técnica, latina, se distingue la creencia de re y la creencia de dicto. La creencia de re es creer, por ejemplo, creer de Emmanuel Macron, que es presidente de la República Francesa. Yo de Emmanuel Macron creo muchas cosas, entre ellas que es presidente, que ganó las elecciones con un 48% con un 52% de abstención en el censo electoral. Bueno, creo varias cosas. Que ha visitado China recientemente, creo, y eso lo creo de él. Eso es lo que se llama una creencia de re. Tomamos un sujeto, un objeto, y a propósito de él, en torno a él, le atribuimos, le adscribimos propiedades, cualidades o carencias o relaciones. Esa es la creencia de re. Y luego está la creencia de dicto, que es aquella a la que yo me refería en la obra, que es creer el hecho de que, creer que, pero creer que es creer el hecho de que Macron es presidente de Francia. Evidentemente, entre la creencia de rey y la creencia de dicto hay una estrecha correlación. Hay autores que sostienen que toda creencia es de re, que toda creencia es de dicto. Hay una teoría de Bertrand Russell en una época de su itinerario filosófico, que es lo que se llamó la
múltiple relación, porque claro, de Macron puedo creer que trabajó, que fue un alto directivo de la banca Rothschild y ahora, y luego fue asesor de la presidencia de François Hollande y luego fue ministro de Economía y ahora es presidente. Puedo creer muchas cosas eh, mm, y algunas de ellas son complicadas. No es atribuirle una propiedad, sino una relación. Por ejemplo, la relación de ser un socio de la banca Rothschild. Bueno, eh, esa, si toda, si toda creencia de dicto se puede reducir a una, si, perdón, si toda creencia de re puede reducirse a una creencia de dicto o viceversa, hasta donde yo recuerdo, no es un tema abordado en ese libro. Yo pensaba únicamente en la creencia de re, y es que solo se puede creer que algo es así si efectivamente existe el ser así de ese algo, al menos en un mundo posible. Pero claro, la dificultad no está en creer que hay tortugas voladoras, porque sin duda hay mundos posibles con tortugas voladoras. ¿Por qué no? Es decir, el haber desarrollado alas y volar se ha dado entre los insectos, entre, los reptiles, entre los mamíferos, los murciélagos, en en mamíferos como ciertos dinosaurios y parece que justamente de ellos vienen las aves, de manera que hubiera tortugas que evolucionaran y sin dejar de ser tortugas desarrollaran alas, como los murciélagos sin dejar de ser mamíferos han desarrollado alas y vuelan. Esto es sin duda una posibilidad y por tanto hay tortugas voladoras en, en algunos o en muchos mundos posibles. Mayor dificultad estriba justamente vuelvo al círculo cuadrado, o más exactamente a la cuadratura del círculo. Tantos pensadores, tantos matemáticos a lo largo de la historia del pensamiento matemático han creído que se podía cuadrar el círculo. Y cuadrar el círculo no es coger un círculo y mm, estirarlo de tal modo que, que quede un cuadrado, sino eh, porque lo que nosotros llamamos círculos. Disculpa, estoy con problema de la batería. Hagamos una pausa hasta traerla. Necesito recargar la batería. Por favor, un minutito. Queridos amigos, pido disculpas. Se me olvidó de traer el cargador de la batería. Entonces, después de esta interrupción, retomamos el tema. Querido Lorenzo, por favor, continúa. Sí, bueno, muchos pensadores han creído que se podría encontrar una fórmula eh, que determinara el área de un cuadrado idéntica a el área de un círculo, lo cual no es lo mismo que cuadrar el círculo en el sentido de que si tengo un aro sobre la mesa, haciendo cierto tipo de fuerza, puedo colocarlo con con un destornillador o con cualquier objeto en posición que aparezca como un cuadrado, porque los cuadrados, lo que nosotros llamamos cuadrados o círculos, son aproximados, no son exactamente cuadrados, son cuadrados en un cierto grado y círculos, de manera que sí, en ese sentido, yo puedo en la realidad coger un aro y estirarlo de tal manera que tienda a aparecer como eh, una figura de cuatro curvas muy cercanas a, a la recta, sin ser rectas del todo, y que quede configurada y que sean aproximadamente iguales entre sí. Bueno, pero eso es empíricamente. Matemáticamente se trataría de encontrar
como digo, una fórmula por la cual un cuadrado y un círculo tuvieran la misma área. Y desde la antigüedad muchos, hubo muchas creencias de que eso se había encontrado y cuando se crearon entre el siglo XVII y XIX las academias de ciencias, recibieron cientos de propuestas de autores que imaginaban haber encontrado la fórmula para cuadrar el círculo, hasta que se prohibió aceptar en adelante ninguna propuesta en ese sentido. Entonces, claro, creer que se puede cuadrar el círculo es creer un absoluto imposible. Y la tesis del correlato nos dice que en realidad, si de veras se cree que se puede cuadrar el círculo, existe el hecho de que se puede cuadrar el círculo. No existiendo tal hecho, siendo no ya inexistente en nuestro mundo, sino en todos los mundos y por tanto absolutamente imposible, lo que hay que preguntarse es qué creían esos ilusos que esperaban encontrar una fórmula semejante, ¿no? Mm, Quizá en ese caso lo que pasa es que la creencia de dicto es inaplicable. Eh, no hay una posibilidad de creer eso, porque si decimos, bueno, ¿cuál era el contenido de su creencia? Pues exactamente el mismo que el de la creencia de que 2 y 2 son 5. Creer que 2 y 2 son 5, ¿qué es? ¿De veras significa creer que si yo tengo 2 euros en el bolsillo y agrego otros 2, tengo 5? Mm, estoy creyendo algo y voy y vacío el bolsillo y me llevo la sorpresa de que solo tengo 4, porque esperaba tener 5. Mm, Es dudoso que en esos casos límite extremos podamos asignar contenido alguno a la creencia. Por supuesto, creo que en ese libro o en algún otro, pongo el ejemplo de que por otro lado me parece que no es mío, sino tomo de algún autor, de que en una obra de teatro puede aparecer un matemático en el escenario que ha cuadrado el círculo y que recibe un premio, unos honores de la Academia de Ciencias Matemáticas por haber cuadrado el círculo. Pero igual que podría, podría haber demostrado que existe el número, eh, eh, los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabemos que no existe ninguno que sea el máximo. Para cualquier número natural hay otro mayor. Bueno, pues hay quien cree que no. Concretamente, Graham Priest, uno de los lógicos paraconsistentes, el de ese que ha inventado esa etiqueta del dialeteísmo, que no es otra cosa que el contradictorialismo, como si lo hubiera inventado él. Bueno, pues él piensa, o por lo menos cuando yo lo conocí, hablé con él, pensaba que existe un número que es el mayor de todos. Por supuesto, es mucho mayor de un millón, de un billón, de un trillón, de un nonillón y de todo eso. Pero, y no hemos pensado nunca en él. Bueno, verdaderamente cree algo. Él cree creer, pero de verdad hay algo que él cree, hay un contenido, podemos describir. No, lo que él cree es esto. Para atribuir a alguien una creencia, creo que hemos de entender, digo una creencia de dicto, hemos de entender esa creencia, ese contenido. Y si es absolutamente imposible, pues ni siquiera podemos entenderlo. Y atribuirle la creencia es atribuirle meramente las palabras. Es decir, Graham Priest profiere
las siguientes palabras. Existe un número natural tal que no hay ninguno mayor que él. Bueno, entendemos que dice esa, esa frase, esa oración, o su equivalente en inglés, pero a mí me cuesta atribuirle creencia alguna. Muchas gracias, Lorenzo. Para terminar la entrevista de hoy, quisiera añadir una última pregunta relacionada con la temática anterior, pero antes de hacer la pregunta, permíteme que eh, presente una analogía que para mí es hermosísima de la tesis del correlato, o digamos, de algo que está detrás de esa tesis, y es la idea de que cuando hacemos cualquier atribución de una propiedad a un objeto, es como si tuviéramos una almohadilla y un alfiler. La predicación consiste en pinchar el alfiler en la almohadilla. Ahí tenemos una atribución o predicación, pero si es que no hubiera la almohadilla, ¿en dónde pincharíamos el alfiler? ¿Sí? Para mí, esa ilustración es tan gráfica que yo soy un fanático Está de muy bien, ella. está muy bien, sí. Si no hay, el alfiler lo puedo mover por el aire, pero si no tengo algo en lo cual clavarlo, pues no hay. Puede ser una almohadilla o puede ser cualquier otro objeto donde una pelota, Sí, eh, mm, pero si no, pues no hay cómo pinchar. exactamente, sí. Eh, Lorenzo, abordemos finalmente la cuestión de los entes literarios. En la primera entrevista sobre tu ontología, indirectamente ya hicimos alusión a este problema. Pensemos, por ejemplo, en Don Quijote. De él podemos decir varias cosas. El, por ejemplo, que es un caballero andante, que monta a Rocinante, etcétera, etcétera. Pero quienes eh, creen que Don Quijote no existe, y entre los cuales estamos nosotros mismos, pero dialécticamente también afirmamos que sí existe, por lo tanto existe y no existe, pero habrá filósofos, pensadores que crean que Don Quijote no existe y que simplemente es el producto de la imaginación de Miguel de Cervantes. Obviamente la tesis de correlato se opone a eso. No podemos subjetivizar la existencia de estos entes literarios y de otros inexistentes. Quisiera, por favor, que tú añadas un breve comentario al respecto, ya para cerrar la entrevista y además esta gran temática de la ontología. Miguel de Cervantes Saavedra era un hombre de muchos talentos, también no exento de defectos. Eh, Su vida es muy interesante, tenía muchas capacidades, pero no tenía la de producir hombres. Y Don Quijote monta a Rocinante y es un hombre, es un caballero errante, pero antes de ser un caballero errante era un simple hidalgo que vivía en un lugar de La Mancha y que, es decir, si, si le podemos atribuir con verdad a Don Quijote de la Mancha algo, creo que le podemos atribuir la ser un hombre. Y, y la imaginación de Cervantes no puede producir hombres. Puede producir quizá imágenes mentales de hombres. Entonces habría que decir que Don Quijote de la Mancha no monta a Rocinante, sino que la eh, imagen mental de un supuesto Don Quijote monta, más exactamente, tiene con respecto a la imagen mental de un caballo, de un jamelgo llamado Rocinante, guarda una relación entre que corresponde a la relación real de montar. O sea, hacer alguna paráfrasis de este tipo, ¿verdad? Pero no podemos decir que Don Quijote de la Mancha tiene como su señora, su amora, Dulcinea del Toboso, ni atribuirle lo que le atribuye Miguel de Cervantes y lo que le han atribuido otros. No quiero que se olvide a esa grandísima continuación que son los capítulos que se le olvidaron a Cervantes de Juan Montalvo, una obra desgraciadamente poco conocida en el mundo de habla hispana fuera del Ecuador. Incluso
cuánto se sigue leyendo hoy a Montalvo en el Ecuador. Pero si Don Quijote de la Mancha no existe porque no lo vemos en el mundo de la experiencia cotidiana, entonces ningún posible existe. Los mundos posibles los postulamos precisamente para dar cabida a posibles que no están actualizados en nuestro mundo, como los personajes literarios y, y otros que no, quizá mucho más fantásticos, a donde no llega la imaginación humana. Cosas mucho más inverosímiles, aunque muchas veces decimos que la realidad supera a la ficción, porque finalmente la imaginación humana no es tan fecunda, tan prolífica como lo pensábamos, pero hay autores de grandísima imaginación, otros menos. Yo pienso que los mundos posibles están hechos, entre otras cosas, para dar cabida a, a los entes literarios y y el darles cabida nos permite hacer esas afirmaciones. No solo, porque si no tenemos que parafrasear todo. Cada vez que decimos, bueno, Don Quijote de la Mancha es un hidalgo eh, más bien pobre, que leyendo libros de caballería pierde el juicio y quiere imitar las hazañas y aventuras de otros caballeros errantes como Amadís de Gaula y monta un caballo Rocinante y toma un escudero, Sancho Panza, y va por esos mundos de, de fracaso en fracaso, de eh, aventura pintoresca en aventura pintoresca, jocosa o triste. Bueno, todo eso lo tenemos que parafrasear. Tenemos que decir, existe un nombre en la novela que es Don Quijote de la Mancha, seguido por un verbo que es monta, seguido por otro que es un nombre propio imaginario que es Rocinante, y así sucesivamente. O sea, en realidad toda descripción que hacemos de esa obra o de cualquier otra, ¿no? De Edipo Rey, por ejemplo, de Sófocles, decimos Edipo da muerte a su padre en una reyerta, en una pelea por el paso en un cruce de caminos, y contrae matrimonio con su madre Yocasta y engendra a sus hijos Eteocles y eh, mm, bueno, los demás. eh, Todo eso habría que parafrasearlo de tal manera que sería absolutamente intragable la paráfrasis, ¿no? Bueno, yo evidentemente creo que en nuestro mundo no ha existido Edipo, ni Yocasta, ni Layo, eh, ni Eteocles, ni Polinice, pero que sí existen en un mundo posible y seguramente en muchos. Bueno, muchas gracias, querido Lorenzo. Lastimosamente quedan algunas temáticas importantísimas de lado, por falta de tiempo, entre otras cosas. Y para la próxima entrevista vamos a abordar la temática de algunos problemas de la teoría del conocimiento. A futuro iremos pasando revista a la filosofía del lenguaje, la antropología filosófica, filosofía de la historia, filosofía social y política, y culminaremos, bueno, cerca del final pasaremos a la filosofía del derecho. Y por último, como esta serie la he denominado Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos, también abordaremos tú estás escribiendo un libro cuyo título aproximado será El bien público. También tendremos oportunidad de hablar de eso. Entonces, por hoy, queridos amigos, les agradecemos por su fidelidad y a ti, querido Lorenzo, también por tu tiempo. Muchas gracias. Entonces, hasta la vista. Un gran placer.